Escuchemos cómo se manifiesta la presencia transformadora del Espíritu entre los apóstoles. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo. Al oír este ruido, se congregó una multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían: ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, medos y elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia y en la misma Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia Menor, en Frigia y en Panfilia, en Egipto, en la Libia cirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélicos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Palabra de Dios. Alzamos y respondemos: Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Bendice al Señor, alma mía. Señor Dios mío, qué grande eres. Qué variadas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Si les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Si envías tu aliento, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Gloria al Señor para siempre. Alégrense el Señor por sus obras. Que mi canto le sea agradable y yo me alegraré en el Señor. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. San Pablo, en su primera carta a los Corintios, describe cómo en cada uno del Espíritu Santo se manifiesta para el bien común. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corintio. Hermanos, nadie puede decir Jesús es el Señor, pero si no está impulsado por el Espíritu Santo. Ciertamente, hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno, el Espíritu se manifiesta para el bien común. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. Porque todos hemos sido bautizados en un solo Espíritu para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo Espíritu. Palabra de Dios. Antes de escuchar el Evangelio, unámonos desde el fondo del corazón a la secuencia. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones.
ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres, tú eres descanso en el trabajo, templanza de las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, sana nuestras heridas, suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos. Concede a tus fieles que confían en ti tus 7 dones sagrados. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. Amén. El Espíritu Santo, dado por Jesús, anima y sostiene la misión que Él nos encomendó. Aleluya, 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 aleluya. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, le mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Palabra del Señor. Bueno, 50 días después de Pascua, fiesta también de la alianza del pueblo de Dios en el Sinaí, la que tuvo Moisés en el Sinaí. Fiesta de la cosecha, la gente se reúne en Jerusalén, cada uno con sus mambos, cada uno con su vida, cada uno con su idioma, cada uno con su historia, la que a veces, aunque hablemos el mismo idioma, no nos entendemos porque venimos de realidades distintas, ¿no? Y así somos las personas. Cada uno es una persona distinta y también es un mundo distinto. Un mundo que desde el principio fue, diríamos, auxiliado por el mismo Dios. Cuando hablamos del Espíritu Santo, no hablamos de alguien que es aparte de la realidad de Dios. No es que actúa aparte de la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el Padre y Jesús son una misma cosa. Y si los diferenciamos, es como una interrelación entre ellos, nada más, como una cuestión pero no porque actúen de una manera separada. Lo que pasa es que nos cuesta entender al Espíritu Santo, el Espíritu que siempre estuvo, el Espíritu que soplaba sobre las aguas, el Espíritu que fue movilizando todo, el Espíritu que movilizó a los profetas,
el Espíritu que fue creando la historia de la salvación, el Espíritu que descendió en María. No es que el día de Pentecostés el Espíritu Santo hizo su debut. El Espíritu Santo estuvo siempre, porque es el Espíritu de Dios, es el amor de Dios, es lo que se derrama abundantemente sobre todos nosotros desde el primer momento en que tenemos vida. El Espíritu ya está en nosotros. Entonces, ahí vemos también como un Jesús que aparece en medio de sus discípulos, que al igual que en el comienzo de la creación, necesita hacer un gesto porque nosotros, querramos o no, gran parte de la vida somos barro, gran parte de la vida somos esos que están ahí, que muchas veces somos una plasta, algo de barro, algo enclenque, algo que a veces se reseca y queda duro y parece que da fortaleza, otras veces está blando y parece que se desarma, o el barro que no tiene como vida propia, sino que tiene nada más que una apariencia. Así el hombre fue hecho de barro, hasta que Dios vino y sopló sobre él, y sopló en su nariz, en su boca, y le dio el Espíritu de Dios, para que no seamos barro. Pero ese barro nos lleva mutuamente muchas veces a encerrarnos, a sentirnos que estamos rodeados de miedos, de situaciones, de cosas en las cuales a veces nos parece imposible poder salir. Ese barro del que estamos hechos, también en el que tenían los apóstoles en su encierro, los apóstoles que estaban ahí en el cenáculo miedosos, como tantos de nosotros, que podemos dar mucho más de lo que damos, pero no lo damos. Tenemos miedo al que dirán, tenemos miedo a la estructura, y a veces nosotros que somos tan religiosos le tenemos miedo a la misma iglesia de manifestar lo que Dios nos ha dado. Estos días estaba viendo y voy siguiendo a esta chica Leda de Rosario y rezo por ella mucho para que no se le suba nada a la cabeza, sino que con la humildad con la cual se va manejando, diríamos, pueda llegar a todos hablando de Jesús y pidiendo la sanación para las personas. Lo que es Leda no es un personaje que tendría que ser tan así, porque así tendría que ser la comunidad cristiana. Lo que pasa es que hay mucho miedo. De hecho, cuando uno empieza a hablar de dones, y sí, nombramos los 7 dones del Espíritu Santo, son para nuestra santificación personal, para que tengamos una vida equilibrada, moral, afectivamente sana, podamos estar todos muy bien sanos, pero hacia afuera muchas veces no sale nada. Y por eso también cuesta hablar de los dones, cuesta que nos demos, que podamos nosotros darnos cuenta para qué fuimos llamados, qué es lo que tenemos que fuimos llamados para transformar lo que tenemos alrededor, para transformar el mundo, para transformar nuestra comunidad, para transformarnos nosotros. El cambio en los discípulos es tremendo. ¿Por qué? Porque de personas miedosas, encerradas, todo así, de golpe, al sentir la fuerza del Espíritu Santo que los sacude, ¿no? Ellos salen afuera y enfrentan toda una situación donde pierden los miedos, donde hablan con un lenguaje amoroso, donde llegan al corazón, donde todo se hace comprensible. Pero también ahí comienza el tiempo de una revolución. ¿Por qué? Porque estaban cambiando los aspectos que para muchas personas son los aspectos fundamentales de la religión: el cumplimiento, el rito, los gestos exteriores, una vida moral. Una cosa que quedaba chiquita al lado de todo lo que venía, porque llegaba el momento de jugarse, de dejarse transportar por el Espíritu, de hablar en el nombre del Espíritu, de inclusive no tener miedo para ser castigados, ni siquiera tener miedo ya a la muerte. Cuando estaban encerrados por temor a un dolorcito, habían perdido el miedo a la muerte, enfrentando lo que es la realidad y su verdad, la verdad que es Cristo Jesús, que debe ser proclamado no solamente en lo oculto, sino también desde los techos. Y ahí nos encontramos con un Jesús que aparece en medio de ellos y le dice: muchachos, ustedes también son barro, y porque son barro, sopló sobre ellos, ¿no? Y le dijo que reciban el Espíritu Santo. El mismo gesto de Dios con el hombre cuando fue creado, fue recreado en esta pequeña comunidad
a la cual hoy nosotros tenemos el fundamento de nuestra iglesia y de nuestra fe, la fe apostólica. Nosotros estamos bajo ese fundamento que, habiendo comenzado por barro, termina transformándose en espíritu. Un espíritu a quien muchos les tiene miedo, especialmente a los que tienen poder, a los que tienen autoridad. ¿Por qué? Porque aquel que tiene autoridad quiere manejar las cosas de acuerdo a la autoridad. Y eso es algo que no sé si todavía se sabe manejar bien, sobre todo de las cosas de Dios. Por eso que cuando más cuadrado sea, mejor las cosas se pueden acomodar. Ya cuando las cosas no empiezan a ser cuadradas, sino que tienen otra forma, hay que empezar a tratar de ingeniarse cómo acomodarlas. Y el Espíritu Santo, una de las cosas que hace es no desacomodar, sino acomodar de otra manera. Buscar las cosas de otra manera. Darse cuenta también de que uno se equivoca en muchas cosas. Muchos le tenemos miedo posiblemente. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de retroceder. Por eso que continuamente hay toda una lucha dentro de la iglesia para conservar lo pasado, volver a las misas tridentinas, volver a lo cuadrado, volver a una doctrina férrea, volver a toda una cosa así, porque hay miedo. Miedo a que Jesús resucitado te muestre otro camino. Mejor quedarte donde estás, mejor quedarte chato, mejor volver atrás, mejor quedarte en el Antiguo Testamento. Mejor seguí en la ley, mejor seguí en el rito. Si sos bueno, si le rezás todos los días a Dios, si vas a misa todos los días, ¿por qué? Tranquilo, no hagas tanto. Y el triunfo del maligno hace de que nosotros no podamos ser lo que tenemos que ser, que es la presencia del Espíritu, la presencia de Jesús en donde estamos, la presencia de Jesús que proclama, la presencia de Jesús que pierde todos los miedos que tiene y se sana de sus complejos y de sus traumas, que son lo que tantas veces a nosotros nos frenan. El respeto humano, en la cual nosotros los católicos somos unos maestros para callarnos la boca, unos maestros para no decirle al otro lo que nosotros creemos, ¿no? ¿Por qué? Porque respetamos al otro, y el otro se nos pasa por encima, y hoy hay un mundo, ¿no es cierto?, donde avasallan, diríamos, al cristiano, ¿no? Justamente porque nosotros no hablamos y no ponemos ese freno desde la verdad que tiene que ser nuestra vida. Si nos ponemos como centro de las cosas, seguramente no tendremos muchos elementos, porque todos los que estamos acá somos una manga de pecadores. Pero si nos ponemos como centro a Jesús, sí tenemos mucho para defender. Sí tenemos mucho, diríamos, para sentirnos protegidos, porque no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a este Señor pobre, a este Señor resucitado, a este Señor que nos envía el Espíritu de Dios. Todos nosotros sabemos de autos, creo, ¿no? Y cada uno sabe al menos qué auto le gustaría, ¿no? Pero para poder pensar en un auto tenemos que pensar en el combustible. Nadie piensa en el combustible, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no se piensa que anda solo el auto. El Espíritu de Dios es el combustible necesario para que todo funcione. El Espíritu de Dios es el que te ayuda a discernir. El Espíritu de Dios es el que te ayuda a caminar, a abrir el corazón, a abrirte a los planes, a consultarlo realmente para que uno no se equivoque. Y siempre el Espíritu de Dios, cuando actúa, te da una paz impresionante, porque aunque vaya muchas veces en contra de lo que está alrededor, ese sí o ese no, o esa decisión que tomás, sentís que es algo que te está liberando, que te está haciendo descansar, que no te está haciendo sufrir. Cuando no se actúa con el Espíritu de Dios, uno se vuelve demasiado angustiado. ¿Por qué? Porque siempre está dudando si todo lo que está haciendo es obra suya o es obra de Dios. Por eso a veces sufrimos nuestra familia, sufrimos nuestros planes. Por eso también a veces nos cerramos tanto a la vida, ¿no es cierto? Yo veo que cuando vamos ya programando las cosas de tal manera como que Dios no existiera y solo nosotros la programamos, y especialmente en los aspectos de familia, ya hay algo que en algún momento revienta, ¿no es cierto? Porque no está Dios en el medio, están mis ideas, no están las cosas rezadas. Los discípulos salieron al mundo, los discípulos enfrentaron al mundo.
nosotros ojalá también podamos enfrentar su verdad, la verdad de Jesús. Desde la convicción que no necesita clases, sino que necesita miradas distintas, actitud de escucha y sobre todo una apertura a lo nuevo. No nos agarremos al pasado, ya no se puede volver atrás. Tenemos que ir adelante. Una iglesia del tercer milenio es una iglesia que ¿qué testimonio tiene que dar? Vayamos tratando de aunar criterios para que todos seamos uno, como el Padre y Jesús, y este Espíritu es uno. Por eso, ya les digo, ahora, si hoy hablamos del Espíritu Santo, la semana que viene no sé qué voy a hablar de la Santísima Trinidad, porque estoy hablando lo mismo. No es que acá vamos a Padre, Hijo, Espíritu Santo, es lo mismo, siempre estamos presentando lo mismo. Acá no hay una exclusividad de uno o del otro. Acá es todo Dios que continuamente se nos manifiesta en estos aspectos, ¿no? Así que bueno, pidamos a Dios que podamos abrir realmente nuestro corazón. Miren lo que hizo el Espíritu, enseguida juntó a la gente. Nosotros hoy un signo del Espíritu tenemos que congregarnos. Este es el tiempo de congregarnos. Este es el tiempo que se termina la iglesia esa de los individualistas, de los movimientos que solamente cada uno busca su diosecito y sálvese quien pueda. Hágase budista, hermano. Váyase, hágase budista cristiano, pero diferénciese de aquellos que quieren caminar en el Espíritu, de aquellos que somos iglesia universal, de aquellos que queremos caminar en la presencia de Dios. Buscar ser hermanos, mirando a los ojos, conocernos. Justamente una de las cosas que yo notaba y charlaba con alguna persona hace un rato era, hay un poquitito más de gente que está viniendo en cada una de las misas, gracias a Dios. Y me dice esta señora, lo que pasa es que ahora nos vamos conociendo, con todos los encuentros, todas las cosas que vamos haciendo, vamos conociendo los nombres, y todo eso te engancha, porque sabes quién está al lado, porque te podés saludar, porque tenés hermanos, porque no estás solo, porque posiblemente en esta semana salís a trabajar a donde estás y no hay nadie que te dé bolilla, ni nadie que te hable de Dios, pero vos sabés que tenés hermanos que están con vos y que podés compartir estas cosas, ¿no? Y eso es lo lindo de ser iglesia, eso es lo lindo que el Espíritu Santo también quiere hacer en nosotros. Que el Señor nos dé la paz, que el Señor nos bendiga y nuevamente feliz cumpleaños para todos en el día de la iglesia, que podamos celebrar de corazón, que se note que estamos felices de ser parte de la familia de Jesús, la familia que quiere caminar en el Espíritu, la familia que quiere caminar en el amor. Amén.